Bueno, este video pretende ser la primera parte de una serie de 3 videos en donde quiero documentar mi experiencia en la selva peruana, haciendo una dieta con plantas maestras, sentada en ayahuasca 3 veces en ceremonia, 3 veces en un periodo de 10 días. Esta dieta, para contar un poquito de qué se trata, bueno, son estos 10 días con una alimentación estricta, aislados, haciendo cada uno un proceso, ¿no? Introspectivo. mm, y nos sentamos en ceremonia al principio para comenzar la dieta, luego en el medio de la dieta y luego al final para hacer como un cierre de todo el proceso. Y fue un proceso retador, una experiencia muy retadora, no solamente a nivel físico, porque bueno, pues estaba en la selva, que la selva por sí misma es una maestra, la selva por sí misma es una medicina. Eso por un lado. La alimentación tan es como, re- como restrictiva, restrictiva, tan estricta. Y luego un reto mental, un reto emocional. Hubo momentos en donde sentí como que toqué los límites de experiencias desagradables o experiencias incómodas mental y emocionalmente. Entonces toqué los límites de la ansiedad, toqué los límites del miedo, el pánico. Y eso, toda la experiencia que fue eso y todo lo que ya venía trabajando desde antes, en un periodo de 5 años o 6 años antes de esto, que fue como para mí una iniciación a una etapa completamente diferente de mi vida, pero todo esto me llevó a tocar ciertos códigos, la profundidad de ciertos saberes, ciertos códigos que por primera vez pude ver con claridad, que antes los había trabajado como de diferentes ángulos, pero que esta vez siento que aterrizaron en mí de una forma distinta. Y creo que son códigos que no me pertenecen a mí, yo creo que soy un canal y recibí estos códigos para ser compartidos con los demás. Entonces eso es lo que quiero hacer hoy. Y como les decía, esta serie está compuesta primero desde como mi planeación, y eso puede que cambie, está compuesta de 3 videos. Entonces este es el primer video en donde quiero hablar sobre amor incondicional. Luego viene como un segundo video en donde quiero hablar de una visión que tuve de Perla Roja y como muy asociado con la energía o con la transmisión de María Magdalena. Y bueno, un mensaje que recibí, ¿no? Algo que todavía sigo como cocinando, masticando, integrando, pero que fue como ok, mira, este es el camino que necesitas caminar. Y luego está el código de la abundancia exponencial, ¿m? Y del abismo de placer, como me gusta llamarlo. Entonces, son videos distintos. Cuando hago estas transmisiones, he hecho otras transmisiones también en mi canal acá en YouTube, em, con el camino de los hongos y los cibios. Y este tipo de transmisiones son distintas porque siento yo que, de nuevo, me pongo como un canal y recibo ciertos saberes, conocimientos, códigos, pero yo soy simplemente el canal. Los códigos no me pertenecen. Yo lo recibo, yo me encargo de hacer mi trabajo para que este canal sea lo suficientemente amplio para poder tocar esos códigos y luego poderlos compartir. Entonces voy a dar un poquito como de contexto y lo que quiero contar es, bueno, antes de yo irme a la selva, empecé a sentirme fea, empecé a sentir como a verme fea al espejo. ¿M? Tengo un recuerdo muy, muy doloroso de cuando era adolescente y es mirarme al espejo y pegarme en la cara porque sentía tanto como asco, como disgusto, como, "Ugh, ¿qué es esto que soy?". Me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Y era como esto, como asco, repudio, no quiero ser esto, ¿por qué tengo que ser esto? Y como este deseo de ojalá yo hubiera nacido en un cuerpo distinto, en un rostro distinto, no soy linda, no soy deseable.
¿Mm? Y bueno, luego en mi vida, a la medida que fui creciendo y que fui como haciendo mi propio camino interno, empecé a dar cuenta que muchas de esas cosas que criticaba o que veía en el espejo esa adolescente, pues no provenían ni siquiera de mí, sino más bien como de un ideal de belleza, como un prototipo de belleza que desde muy chiquita se me fue cultivando, como es esto es lo que significa ser bello, y luego yo como que hacía cálculos, ¿no? Como que yo me daba cuenta que yo no era eso. Entonces la conclusión a la que llegué fue, no soy bella, nunca podré ser bella y me odio por eso. Y este es un recuerdo que tengo y que cuando lo toco me siento conmovida por eso, porque esa niña de verdad fue muy cruel con ella misma, esa adolescente fue muy cruel con ella misma, no porque ella quisiera ser cruel con ella misma, sino porque la sociedad en la que creció fue muy cruel con ella, ¿m? Indirectamente, pero fue muy cruel porque siempre estuve bombardeada por estas ideas, por estas creencias, ¿no? O por estos juicios que se le hacían a otras mujeres que para mí eran hermosas. Y si ellas tienen defectos y si ellas son criticadas, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Mm? Entonces, este es como lo que empezó a suceder para mí antes de irme a la selva. Me empecé a sentir fea, me empecé a ver al espejo de otra vez, a conectar con esa adolescente que no le gustaba lo que veía al espejo. Y empecé a tener como unos miedos irracionales que estuvieron como muy en paralelo una situación, como con un dolor, una pena amorosa que viví por esos días y una decepción amorosa que viví por esos días. Y entonces empecé a tener como estos miedos irracionales de nadie me va a querer, nadie me va a amar, me voy a quedar sola para siempre, nadie me va a elegir porque soy fea, ¿no? Y entonces eso también proyectado no solamente en mis relaciones como románticas, sino también como dueña de negocio, ¿no? Mis clientes. ¿Sí? No soy deseable, no soy interesante, no soy suficientemente buena para que otras personas me elijan como su coach o como su guía de ceremonial o como su guía somática. No merezco, no soy suficiente. Nadie me va a elegir porque no soy suficiente, porque nadie me va a amar, porque soy fea, porque soy esto, porque soy lo otro. Entonces, desde el momento uno, desde antes de llegar a la selva, lo estaba trabajando, lo estaba sintiendo y estaba muy vivo en mí. Y de hecho, con el grupo con el que fuimos a la selva, que fue sostenido por una mujer absolutamente hermosa, y empezamos a hacer desde antes llamadas como de integración, qué es lo que está pasando, qué es lo que está vivo. Y eso fue muy, 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 eh, digamos, como que tuvo mucho valor para mi proceso porque me permitió ver desde el principio, verbalizar, ¿no? Como entender esto está vivo para mí y luego a medida que viví esta experiencia, ¿no? Como que las cosas iban como enredándose a veces y luego desenredándose y cobrando un sentido distinto. Entonces, eso fue absolutamente poderoso. Entonces, desde que llegué a la selva me empezó a mostrar, me puso de frente con esa fealdad. ¿M? Entonces, no solamente con la fealdad de los animales o como con esta frecuencia de la selva que a veces es muy miedosa, ¿no? Pues como crueldad y, y como crudo, ¿no? Como crudo y podrido y todas estas cosas que son la madre tierra también, ¿no? La fealdad también hace parte de la madre tierra. Lo podrido, lo oloroso, ¿no? Como los bichos con sus mil ojos y las caras y las formas, ¿no? Entonces me puso de frente con eso, pero también me puso de frente con eso en mi propia experiencia conmigo misma. Entonces el mal olor, el pelo grasoso, el vello que empezó a crecer en mi cuerpo, el sudor, no poder usar o pues no usar maquillaje, ¿no? Todas estas cosas y luego tener que presentarme de esa forma ante los demás, que era como mi mayor miedo, ¿no? Igual, en últimas, yo me puedo ver a mí misma
en secreto, siendo fea, entre comillas, me puedo ver al espejo y puedo pensar como, wow, como qué fea me siento, qué fea estoy hoy, no, no me gusta esto, no me gusta lo otro, tengo esta cosa acá en mi cara, tengo el pelo así, sea lo que sea, pero luego nunca me permito, o pues cuido mucho, he cuidado mucho justamente de nuevo por esos paradigmas, esas creencias con las que he sido bombardeada toda mi vida. He cuidado mucho como mostrarle eso a otras personas y acá era como que no, o sea, estamos todos en, en esto, en la crudeza, en la verdad de nuestra humanidad, ¿m? En lo más humano que podemos ser, estamos todos en lo mismo. Entonces, en la primera ceremonia, tuve como que un primer entendimiento de el amor incondicional. Y fue todo, como que todo el portal fue justamente esta situación que antes venía experimentando, que antes venía sintiendo, el sentirme fea, el considerar que soy fea, este acercamiento con la fealdad. Entonces en esa primera ceremonia hice 2 tomas de ayahuasca. Nunca en mi vida había hecho 2 tomas porque no había sido capaz. Una ya es para mí suficiente. Pero esta vez, en la primera toma, la sentí como muy, como un duelo. No fue visionaria, sino fue más como de sentir, de hacerle duelo a esa niña, a esa adolescente que una vez se miró al espejo con tanto asco. Y lloré por esa niña. Y en lo que lloraba empecé a aliviar, empecé a aliviar, empecé a aliviar, empecé a purgar. Y en un momento, mm, bueno, hice como todo este alivio, hice como todo este proceso como de duelo por esa adolescente, el dolor que ella sintió. Y luego hice la segunda toma. Y para esta segunda toma ya se fue como intensificando, ¿no? Como el alivio, la purga. Y ya empezó a ser visionaria, entonces empecé a pintar. Y una de las cosas que sucedió fue que en un momento abracé el balde, abracé el balde, digamos que cómo funciona, cómo lo hacen los maestros en este lugar hermoso en donde estaba siendo contenida, que se llama Mamayura. Em, Nos sentamos todos en la maloca y todos tenemos nuestras colchonetas y enfrente de nosotros, porque somos un grupo pequeño, ¿sí? Porque la experiencia es bien personalizada todo el tiempo. Entonces, tuvimos un balde enfrente de nosotras para ir purgando, para ir aliviando y luego podíamos igual como pararnos al baño. Estábamos completamente oscuras y pues como dentro, ¿no? Como en full inmersión en la selva, con los sonidos de la selva, con la frecuencia de la selva. Entonces eso lo hizo como demasiado retador, eh, muy diferente a mis experiencias con yagé que había hecho pues con mis taitas acá en Colombia. Entonces, yo estaba completamente a oscuras, pintando, sin un referente para pintar, ¿no? Porque lo diferente de mis experiencias que había tenido con el yagé es que siempre lo hemos hecho con un fueguito, con un fuego que es el abuelo y que está siempre en el centro del círculo. Y el fuego es protector, el fuego nos ayuda a enraizarnos, el fuego nos ayuda a orientarnos, pero es, estar en medio de la selva, completamente oscuras, en este viaje chamánico es completamente distinto porque cuestiona mucho nuestra realidad y nos deja sin piso para agarrarnos de esa realidad que creemos que es nuestra realidad. Entonces, es una experiencia completamente diferente. Pero bueno, esto lo quiero ir como desglosando de a poquitos. Entonces, hoy me voy a enfocar en amor incondicional. Entonces, en ese momento en donde yo abracé el, el balde lleno de vómito, em, empecé a pintar y empecé a conectar con esa agua, ¿no? Con el vómito, con esa agua, como si fuera un agua sagrada. Y eso otra vez me hace sentir un poco emocional, me conmueve, porque
En uno de mis, bueno, he tenido un proceso bien profundo con las plantas medicinales que para mí han sido absolutamente mi camino de sanación, mi camino para abrir un montón de cosas de las cuales no era consciente, pero que afortunadamente desde que las pude tocar y las pude empezar a traer a la luz, las pude empezar a digerir, a procesar y a sanar. Y asimismo se empezó en mi vida a desbloquear un montón de situaciones a nivel de dinero, a nivel de relaciones, que por mucho tiempo se sentía como, ¿qué pasa conmigo? Que todo está mal. Entonces, tengo un amor y una absoluta devoción muy especial por las plantas medicinales y sobre todo por los hongos. Son mi medicina, son la que yo sirvo en ceremonia, justamente por lo que han hecho por mí. Y en una de esas ceremonias, eh, en donde se abrieron cosas para mí que nunca había visto, y mi cuerpo me las reveló, eh, tuve una eyaculación, un squirt, que es como se le conoce un squirt, y cuando me acerqué como a estas aguas, como con curiosidad, porque era mi primera vez y no entendía, em, sentí este mismo nivel como de admiración. Esto es sagrado. Entendí de inmediato estas aguas, esto que está acá, esto es sagrado. Y acá hay algo importante, hay un código, hay un secreto. Esto es el secreto o esto guarda un secreto de la vida, del mundo, de la espiritualidad. Entonces, así mismo empecé a sentir eso mismo, ese nivel de admiración y ese como certeza de esto es sagrado. Eso mismo que sentía por mis aguas, empecé a sentirlo por mi vómito. Y yo abrazada a ese balde, olía la ayahuasca de nuevo. Y eso como que me activaba muchísimo más, me llevaba muchísimo más profundo en mi quinta. Y de repente empecé a como saber de nuevo como estas certezas internas de esta agua es sagrada y yo puedo bañarme en esta agua. Y entonces nada más como esa forma de ver la vida, esa forma de ver lo feo, ¿no? Me conectó con esa transmisión del amor incondicional. Y entendí que yo en la vida he sido retada a amar lo feo, a aprender a amar lo feo. No solamente como conmigo misma, por esto que ya conté antes de, bueno, como esta percepción que tenía antes de mí misma, de mi cuerpo, de mi rostro, de mi forma de verme, em, no solamente en mí misma, sino en los demás y en como mi entorno. Y entendí y me vi a mí misma ser capaz de amar situaciones muy dolorosas y muy difíciles y amar cosas muy feas y muy difíciles de amar en otras personas que han sido muy importantes para mi vida, que han impactado enormemente mi vida. Y me vi y entendí y agradecí mi capacidad de amar lo feo, ¿m? De amarlo genuinamente, no como un pensamiento o como algo que quiero como resolver desde la mente o algo que me convenzo a mí misma de hacer, sino como genuinamente yo aprendí a amar lo feo. Y me vi a mí misma en esta pinta, me vi a mí misma conectada con una persona que ha sido para mí un ángel y a la vez me ha retado muchísimo en la vida. Y me vi con esta persona, me vi como besarle sus heridas abiertas, porque esta persona me ha mostrado su humanidad desnuda
Y a veces la humanidad desnuda no es bonita, tenemos cosas que no nos gustaría que otras personas vieran, ¿no? Tenemos inseguridades, tenemos heridas abiertas, tenemos dolores muy profundos, tenemos pensamientos egoístas, eh, tenemos tantas cosas, ¿no? Que hacen parte como de nuestra sombra, que hacen parte de todo eso que rechazamos y que tal vez como que mandamos al fondo de, de nosotros mismos, de nuestro ser, y queremos como olvidarnos que está ahí, ¿no? Y este ser humano me mostró sin reservas, de forma abierta, completamente transparente, esa fealdad, eso difícil de mostrar. Y yo fui capaz de amar eso en esta persona. ¿M? Y siento que al amarlo, le di permiso a él para amarlo, ¿no? Para amar eso en él. Y a la vez me di permiso a mí para amar mis propias cosas feas. Entonces en esta pinta me vi como besar, ¿no? Como esas llagas abiertas, ensangrentadas, llenas de costra, llenas de pus de esta persona que tiene tanto en su interior que le duele, que está podrido y que no ha sanado. Me vi besarlo como con tanto amor y entendí, wow, eso viniste a hacer, ese es como tu camino acá, ese es tu trabajo, esa es tu misión. Tu misión es enseñarle a la gente cómo amar genuinamente lo difícil de amar, lo feo, lo que no nos nace besar, lo que, no nos, lo que queremos ocultar de nosotros mismos, lo que normalmente en vez de amar juzgamos en las otras personas. Entonces, esto fue para mí como un gran entendimiento de mí misma, de lo que he sido capaz de hacer y de cuál es mi misión también un poco acá. Y a la vez que empezaba como a besar esto y a entender como, wow, este es mi superpoder, esta es mi medicina, esto es lo que vengo a entregar al mundo, esto es lo que vengo a enseñar al mundo, que no es pequeña cosa, empecé a expandir esa transmisión de amor incondicional y fue como que, como si yo pudiera ver las heridas de todas las personas que estábamos en la maloca y yo misma fuera y me levantara a besar esas heridas, esas llagas abiertas, ensangrentadas, llenas de pus, podridas, de cada persona. Y al hacerlo, como que quebraba, como que abría, como que rompía la coraza del corazón de cada persona para que cada persona pudiera darse permiso de hacer eso por sí misma, de nutrirse con tanto amor, algo que necesita tanto cuidado, porque nuestras heridas lo que necesitan es eso, amor, pero es difícil amarlas porque son feas, no las queremos ver, huelen feo, no las queremos destapar. Entonces, una vez empecé a hacer eso por las demás personas en la maloca, luego me llegó mi turno de hacerlo conmigo misma y me pude ver en mi fealdad y me pude reclamar a mí misma desde este amor incondicional. Pude ver y como saber, esto soy, esto soy, esto soy, esto soy, soy fea, y la fealdad vive en mí, inevitablemente vive en mí, porque soy un ser humano, porque estoy viva, porque así como soy un ser humano, soy naturaleza y la naturaleza está llena de estas contradicciones, de este caos, de esta complejidad, lo bello y lo feo, lo increíble de admirar y lo que nos saca lágrimas por lo bello que es, por lo que nos inspira y nos conmueve y a la vez lo que nos da miedo, nos da terror, nos da pánico, lo que es crudo, lo que es cruel. ¿M? Todas las cosas que es la madre naturaleza, la madre tierra, la Pachamama, la gran madre, todo eso también soy yo. Y claro que soy fea. Y de hecho, recuerdo en este momento, antes justo de irme a Perú, yo empezaba a tener como conversaciones con amigos y a contarles, me siento así, siento que nadie me va a amar, siento que soy fea, me va al espejo y no me gusto. Y mis amigos, como me quieren, como quieren que yo esté bien, me dicen, y sé que lo hicieron desde un lugar también genuino y de mucho amor,
no, no eres fea, eres hermosa, mira la persona tan linda que eres, mira, y además las cosas tan lindas, pelo, tus ojos, cómo sonríes, el amor que traes a los lugares donde entras, ¿no? Todas las cosas como haciéndome querer ver en mí misma, pero cuando uno está en ese lugar, como que uno puede racionalmente entender y saber, sí, sí, ahí tengo mis momentos de belleza, tengo mis cosas bellas, pero en este momento es así como me siento y no puedo como borrar, tapar el sol con un dedo, ¿no? Como borrar lo que está presente, lo que está vivo. Entonces, de hecho, empecé a decirles a mis amigos y empecé de verdad como a contemplar esto para mí, como sí, sí soy todas esas cosas, es verdad, pero también esto está vivo y también soy esto. Y hay momentos en donde simplemente no me siento en ese lugar como de fabuloso, ¿no? Y está bien, tal vez puedo ser ambas. Entonces, esta reclamación, el momento en el que entendí y reclamé, esto soy fealdad y soy belleza, soy fealdad y soy poder, y soy una transmisión hermosa, y soy una medicina hermosa, y soy un canal, y soy todas estas cosas, y he hecho tanto en mi vida, y he logrado tanto, ¿no? Soy todas las cosas. Eso para mí se sintió como una liberación absoluta, porque algo muy dentro de mí, como que hizo clic. Fue como que se enraizó como a nivel celular este entendimiento de que yo no tengo que ser nada diferente a quien soy. Y quien soy va a lucir de formas distintas durante toda mi vida, porque eso soy un ser humano cambiante. ¿No? No siempre me voy a sentir como una rockstar, no siempre me voy a sentir como una bichota mamacita. Y hay veces que sí, y está bien, puedo hacerlo todo, no necesito que todos los momentos luzcan de determinada manera y rechazar los otros. Puedo ser todo y eso se siente absolutamente liberado. Entonces, el segundo, digamos, como que el primer entendimiento del amor incondicional fue, ok, se empieza por estar dispuestos a amar lo feo. Y luego de esto, cuando estamos dispuestos a amar lo feo, lo difícil de amar, lo feo en nosotros, ahí es cuando nos podemos reclamar. ¿Eh? Estoy dispuesta y luego me puedo reclamar. ¿Sí? Esto soy. Sí, soy fea y lo reclamo. Soy esto. ¿Mm? Me reclamo en mi fealdad, me reclamo en mis heridas, me reclamo en mis inseguridades, en mis miedos, en todo lo que normalmente me cuesta reclamar en mí, en todo lo que normalmente se siente avergüenza y no a estoy orgullosa de esto, soy esto y lo voy a gritar al mundo. ¿Mm? Eso, de nuevo, es otra perlita muy, muy, muy poderosa, porque entonces quiere decir que si no tengo que ser nada diferente a quien soy y me reclamo, me libero de un montón de situaciones, me libero del que dirán de la gente, me libero de estar obsesionada constantemente por buscar la aprobación de otras personas y eso fue lo que de hecho empezó a pasar para mí. Durante la mayoría de mi vida, la mayor parte de mi vida, pienso en el colegio, pienso en la universidad, eh, siempre quise ser chiquita o me llevé a mí misma, consciente o inconscientemente, a ser chiquita, a ser como este perfil bajo, a no llamar la atención, a no tomar mucho espacio. ¿Sí? No me podía sentir suficientemente como merecedora, segura de mí misma, como para tomar espacio, para ser bullosa, ruidosa, protagonista, jamás en mi vida. Y luego de esa ceremonia, que de nuevo fue como este clic interno celular, como que eso ya es parte de mí, se acabó, empecé a presentarme a mí misma ante el grupo como protagonista. Empecé a tomar espacio, empecé a decir quién soy, a decir lo que me gusta, a decir lo que está vivo para mí, a ser yo, a darme permiso para ser yo. Y en eso empecé a ser protagonista, sin planearlo, sin esforzarme, sin querer ser protagonista para llamar la atención. No, simplemente porque esto soy, esto está vivo para mí, puedo ser ruidosa, puedo ser
intensa, soy todas estas cosas y claro, voy a llamar la atención porque ¿quién se da permiso para hacer todo eso? Entonces esto fue como, como delicioso. Y ahí entendí algo muy importante sobre el magnetismo. Y es, si el magnetismo es el secreto de la mujer que sabe amarse a sí misma en su fealdad. Es el secreto de la mujer o el hombre que eligió amarse a sí misma o a sí mismo en sus peores momentos. Porque el verdadero magnetismo viene de la autenticidad, de ser reales, de darnos permiso para ser, de no esforzarnos para hacer esto otro, sí, como de no intentarlo demasiado, de no esforzarnos por ser magnéticas. Y eso quiere decir que yo no necesito para ser magnética estar siempre sintiéndome la rockstar o la bichota o la mujer súper jefota, increíble, diosa. No, puedo ser magnética también en mis días en los que me siento como con malparidad existencial y que no quiero saber de nadie porque soy real, porque soy auténtica, porque me doy permiso, porque no dejo de ser leal a eso que está vivo para mí y a eso que está auténtico para mí en orden de agradarle a los demás. Y eso es lo que llama la atención, eso es lo más irresistible y cautivador y disruptivo de ver hacer a una mujer o a una persona. Pero hablo sobre todo de mujeres, primero porque sirvo más a mujeres, pero también porque a las mujeres es a quienes más se nos ha limitado para darnos este permiso, es a quienes más se nos ha condicionado a aspirar a ser perfectas y bonitas. ¿Mm? No digo que a los hombres no, pero siento que sí hay un peso distinto de este tipo de creencias con las que se nos bombardean a nosotras las mujeres y tal vez a los hombres se les da permisos, más permisos, ¿m? Por lo menos para hacer, eh, no sé, para expresar su rabia, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esto para mí fue como, wow, o sea, este es el secreto del magnetismo. ¿M? Empieza desde estar dispuestas a amar lo feo. Desde ahí nos podemos reclamar, esto soy, soy todas las cosas. Y por lo tanto, sin esfuerzo, me convierto en una mujer magnética. Y esto de hecho es lo que voy a estar compartiendo dentro de mi laboratorio de amor propio radical, que es una serie de 7 días que creé justamente para enseñarle a mis clientes de una forma concreta y en comunidad, ¿no? Como siendo esta experiencia sostenida por 7 días en comunidad, para enseñarle a mis clientes y a mi audiencia a cultivar amor propio del que se encarna, no del que se piensa, porque siento que una de las cosas que tratamos, como que empezamos a hacer cuando estamos en este camino de querer amarnos a nosotras mismas o de querer cultivar una relación distinta con nosotras mismas, es que nos tratamos de convencer de algo, ¿no? Soy linda. No, 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 no eres fea, no pienses eso de ti, eres linda. Entonces me repito 100 veces y trato de convencerme a mí misma de que sí, soy sexy y lo trato de actuar, ¿no? Como fake it until you make it, ¿no? O sea, aparéntalo hasta que se sienta real, pero por ahí no es, porque el amor propio, el amor incondicional, no es algo que se resuelve en la mente, no se puede pensar, no podemos pensar amarnos, es algo que se encarna, se vive, es algo corporal, es una experiencia vívida del cuerpo, se encarna, se siente, y hasta que no esté ahí cultivado en el cuerpo, no podemos amarnos realmente. Entonces, para esto creé este laboratorio. Ahora, existe la posibilidad, y acá esto es como un paréntesis, paréntesis para hablar del laboratorio de amor propio. Si tú quieres ser parte de esta serie de 7 días, de esta experiencia, escríbeme, coméntame en los comentarios y yo te voy a enviar como la información para que puedas acceder gratis a este laboratorio. Ahora, volviendo, volviendo a otras cosas que seguí entendiendo, ¿no? Como en esta experiencia,
sobre el amor incondicional. Este amor por lo feo, entendí que es poder para alquimizar. Amar lo feo está, que empieza desde la disposición, ¿verdad? Estoy dispuesta a amar esto, tengo la voluntad de, y luego empieza también como desde la humildad de enséñame, ¿sí? Enséñame medicina, enséñame madre, enséñame diosa, ¿sí? Enséñame ser superior, ¿cómo puedo hacer esto? Pero empieza con esa apertura de corazón, apertura de mente, apertura de cuerpo, estoy dispuesta a hacer esto. Y luego eso nos da el poder para alquimizar. Entonces, podemos empezar a aceptar lo que es, aceptar lo que está vivo, aceptar que esta es mi realidad, ¿m? Sea lo que sea que esté, lo acepto, dejo de pelearme con eso, dejo de querer cambiarlo. Y luego lo puedo incluso recibir, lo acepto y luego lo recibo. ¿Qué tal si esto que antes juzgaba tanto y que antes tanto quería que fuera diferente a lo que es? ¿Qué tal si esto lo puedo recibir incluso como un regalo? ¿Qué tal si, de hecho, puedo no solo recibirlo, sino celebrarlo, disfrutarlo? Y ahí es cuando sucede la alquimia. Porque eso que en un principio yo rechazaba, que ahora estoy dispuesta a aceptar, que ahora recibo, que ahora celebro, se convierte en valor. Y ese valor puede crear algo. Entonces yo me convierto en la persona que crea valor, que genera valor, me convierto como en un canal, en una alquimista generadora de abundancia. Y eso fue justamente lo que pasó con algunos de mis compañeros en ceremonia y algunas de las conversaciones que empezamos a tener, justo como, como porque la transmisión estaba tan viva en mí que de repente las cosas empezaban a conectarse y a cobrar sentido distinto. Entonces, una de las, bueno, fueron varias las personas con las que empecé a tener esta conversación, pero quiero hablar como de un compañero en particular que empezó a sentir muchísima decepción, porque varios pues vivimos como experiencias como tan como salvajes, extremas, estábamos llorando, estábamos algunos gritando, otros estábamos teniendo orgasmos, o sea, como de verdad una ceremonia así como bien potente en donde se sentía la energía ruidosa, moviéndose, intensa, y de repente uno de mis compañeros estaba allí siendo testigo de todo eso y no viviendo el mismo nivel de intensidad. ¿Y que llegó? Decepción. Y la conversación que teníamos con esta persona es, bueno, las plantas medicinales son plantas que requieren muchísimo respeto y muchísima devoción. Y lo que quiere la madre siempre es que nosotros logremos respetar y valorar. ¿Sí? Y a veces parte de ese respeto, parte de esa reverencia que le hacemos a la medicina es recibir el regalo en la forma que venga. Y a veces ese regalo viene en forma de decepción, pero cuando somos capaces de como está la decepción y no quiero que sea diferente, y no quiero que sea diferente y dejo de compararme con la experiencia de otras personas, esta es la mía, la acojo, la acepto, la recibo, la celebro, sí, decepción está, entonces es decepción. Y me baño en esa experiencia de decepción como si fuera de verdad un regalo sagrado que me está haciendo la medicina, entonces ahí es cuando se abren las puertas a algo más, a algo profundo, a algo poderoso, cuando de repente empiezo en el invisible a mover cosas con intención. Y ahí es cuando me convierto en esta alquimista. Ahí es cuando yo puedo tomar una experiencia que en un principio me genera resistencia, que en un principio no creo que no quiero experimentar eso, ¿no? Quiero algo diferente, hay rechazo. Tomo esa experiencia, la recibo y la convierto y genero valor. Entonces, esto fue absolutamente también poderoso, porque traducido a la vida, podemos hacer lo mismo. Nosotros somos los generadores de valor. Eso quiere decir que si todo lo que la vida me presenta, yo lo recibo, lo tomo, lo integro, lo celebro, siempre, siempre, sin excepción, voy a poder generar algo muy valioso de eso.
Y ahí es cuando nos volvemos alquimistas, y ahí es cuando nos volvemos estos canales de infinita abundancia. Y lo otro que me empecé a tocar con esta transmisión del amor incondicional es, em, bueno, cómo el amor divino, el amor incondicional es la muerte del ego. Y esto me sucedió fuera de las ceremonias, en los días después, ¿no? Entre una ceremonia y otra. Estos días nosotros tomábamos otra medicina maestra, la mía era la Josacha. Y esta medicina lo que quiere es como fortalecerte, ¿m? Para que puedas sostener la intensidad de la experiencia. Entonces la tomas en la mañana, la tomas en la noche. Y en unos momentos yo empecé a sentir que mi vida era una memoria, era un recuerdo. Empecé a pensar como mi vida se siente lejana. Empecé a cuestionarme si, empecé a cuestionarme qué era real. A veces me sentía como en una dimensión completamente diferente y sentía como que mi vida, quien yo era, Paola, mis papás, mi familia, mi pareja, ¿no? Todas las cosas, mi negocio, todo lo que yo había hecho, todo lo que había vivido, mi colegio, mi línea de vida, todo eso se sentía como una ilusión, como una memoria que se desvanecía. Y empecé de verdad a sentir que en un punto como que me volvía loca, porque no podía encontrar un terreno firme al que le pudiera llamar mi realidad. Y me sentía desorientada y me empecé a creer realmente como yo no existo, quién soy, en dónde estoy. Empecé a perder completamente mi norte, mi terreno firme. Y empecé a sentir, a pensar genuinamente que me estaba volviendo loca. Entonces, luego, en su momento fue una experiencia muy aterradora, muy miedosa, me retó muchísimo mental, emocionalmente. Mm, Fue muy difícil. Necesité mucho sostén, necesité muchos recursos en esos momentos. Y luego empecé a verlo como en retrospectiva y luego las cosas empezaron a cobrar un sentido diferente porque empecé a entender que, claro, sí, me estaba muriendo. Muchas de las cosas que creía ser ciertas de mí sí se estaban muriendo y eso era lo que estaba haciendo la planta por mí, me estaba matando, porque la muerte antecede a la vida, la destrucción antecede a la creación. Y para los chamanes, y esta es una de las cosas del chamanismo que me encanta, lo natural es morir y renacer en ciclos, continuamente durante toda la vida. Lo antinatural es quedarse estancado y que pasen 10 años y todo siga igual, todo luzca igual. Eso es lo aterrador, eso es lo miedoso para la visión chamánica. Eso es lo que no es natural. Eso es lo que es muerte, estar muerto en vida, vivir como un zombie. Es no darse el permiso para reinventarse, para morirse, para renacer, para aprender, para evolucionar. Eso es como el no respetar y no honrar este regalo de estar vivos porque la vida es cambiante. Entonces entendí, claro, sí, me estaba matando, estaba ayudándome a morir y se sintió muy real porque tenía que sentirse así para que fuera integrado a nivel celular, a nivel profundo. Entonces, quiero como concluir, acá tenía algunos apuntes, quiero concluir como con esta orden o como con estas claves, con estas perlas de lo que entendí en esta experiencia en relación al amor propio, al amor divino, al amor incondicional, que luego puede ser traducido a amor propio o amor por
el entorno, amor por los demás, amor incondicional. Entonces es, claro, en un principio estoy dispuesta a amar lo feo. Me abro mi mente, estoy dispuesta, tengo la voluntad y entonces me doblego a ser guiada, a ser enseñada. ¿Sí? Eso es lo que es la disposición. Ahora, luego de eso, me reclamo a mí misma, soy esto, ¿sí? Ya aprendí cómo amar lo feo en mí y por lo tanto me puedo reclamar y por lo tanto me puedo liberar. Luego de eso, me empiezo a disolver en el amor mismo. Si soy capaz de amar de verdad, ¿quién soy yo? Y si me reclamo como soy en todas las cosas, eso es la transmisión como pristina, transparente del amor incondicional, del amor divino. Entonces quiere decir que incluso llego como a esa esencia, toco como esa esencia en mí, esa esencia divina, esa esencia profunda de lo que soy, que es amor. Y me disuelvo en el amor y ahí es cuando muero, porque quiere decir que ya nada de eso que soy y que reclamo ser tiene sentido. Dejo de ser todas esas cosas porque soy amor. Y el amor trasciende todas estas dualidades y opuestos humanos, ¿no? Como de la humanidad. El amor es más allá del humano. Entonces, si soy amor, si me disuelvo en amor, todo eso pierde significado, todo eso pierde sentido. Dejo de ser yo y me convierto en amor, me disuelvo en el amor. Me convierto en una con lo divino, con lo sagrado, con lo cósmico, con el universo. Y ahí es cuando estas cosas que antes reclamé ser, que son parte de mi humanidad, se disuelven en la grandeza, en la vastedad. Eso es lo que es la muerte. Entonces dejo de ser mi historia, dejo de ser mis heridas, dejo de ser mis inseguridades, dejo de ser mis emociones, dejo de ser, soy amor únicamente. Y en el amor se disuelven los significados. Y esto es lo que es el potencial ilimitado. Si yo me disuelvo en el amor y todo eso pierde sentido, pierde carga, quiere decir que desbloqueo mi potencial ilimitado. En el vacío todo es posible, en el vacío puedo crearlo todo. Entonces, una de las cosas que escribí luego o en el proceso durante esta experiencia fue, wow, vine por respuestas acá, intencioné cosas, vine por respuestas y de hecho la medicina me las quitó todas. La medicina no me dio respuestas, me las quitó todas. Me arrebató todo, me mató. Morí en esa dieta, morí en esos 10 días. Y fue doloroso, desgarrador, absolutamente aterrador. Y a la vez, absolutamente liberador, absolutamente sagrado, absolutamente hermoso, expansivo, porque entendí que si la medicina me quebró, eso fue lo que hizo justo en la tercera ceremonia, pero eso viene más adelante. La medicina me quebró en la tercera ceremonia, me quebró, de verdad, me quebró completamente. Pero luego de esa experiencia, en la vastedad, en el abismo, en el potencial infinito, yo con esos pedazos empecé a crear, a construir algo nuevo, una nueva yo, una nueva historia, una nueva realidad. Y eso es lo que está sucediendo para mí hoy. Y esto es lo que quería compartir con ustedes en este video. Entonces, esta de nuevo va a ser la primera de el primer video de una serie de 3 videos. Hoy quise hablar de amor incondicional, de lo que es verdaderamente, de cómo lo sentí, de cómo lo experimenté. Sé que esto cada vez más se va como consolidando como concepto de forma que yo lo pueda explicar más fácil. Pero eso es lo que está en mí ahora para compartir y espero que te haga sentido, espero que lo recibas o sea lo que sea que esté para ti, pues que te abres a recibirlo. Gracias por haberte quedado. Comparte este video si lo ves
enriquecedor. Sígueme en mis cuentas, en mi canal de YouTube, soy Perla Roja. También me encuentras igual en Instagram, soy Perla Roja. Siempre estoy creando, compartiendo más y más contenido de valor. Ya sabes que si quieres ser parte del laboratorio de amor propio radical, escríbeme en los comentarios y yo te voy a decir cómo puedes unirte de forma gratuita. Mm, gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.